Buena gente, aquí estamos un día más hablando de ajedrez y bueno, hoy os traigo una partida muy importante. Es la partida que considero la partida del siglo XX, ya que fue una partida demasiado importante para esa época, donde representa una leyenda icónica del ajedrez, que es Bobby Fischer, contra otra, que es Boris Spassky. Este mundial fue jugado en 1972 y como sabemos tiene una historia terrible, ya que fue en la época de la Guerra Fría. Por tanto, ganar el ajedrez, que era el deporte por excelencia de la Unión Soviética, era muy clave en esta época. En esta partida fue la estocada final de Bobby Fischer, ya que fue la última partida que le dio el título en 1972 y posteriormente Bobby Fischer se retira y desaparece del mundo del ajedrez. Muy interesante toda esta historia relacionada con el ajedrez y cómo Bobby Fischer tuvo muchísimos problemas en todas las partidas ya que era muy conflictivo, pero muy interesante su nivel de juego siempre y muy interesante esta partida que voy a mencionar con donde Bobby Fischer se encuentra con piezas negras contra Boris Spassky, que era el prodigio de la Unión Soviética. Bueno, vamos a empezar con la partida. Recordemos que este era el título mundial y era un match disputado a muchísimas partidas donde el que ganara se llevara el título mundial y el campeonato de ajedrez. Por tanto, que se lo llevara a Estados Unidos era en esa época demasiado importante comparado con lo demás. Por tanto, vamos a analizarla. Para empieza, Boris Spassky con E4, donde Bobby Fischer plantea ya de primeras la defensa siciliana. Muy interesante, ya se ve claramente que quiere jugar a ganar Bobby Fischer o a un resultado diferente a las tablas. Sigue con caballo F3, línea tradicional, y donde juega E6. Entramos en la variante Taimano, muy conocida en la repertorio de aperturas actualmente, una apertura muy interesante. Realmente con mucha teoría y muchos juegos muy interesantes para ambos bandos. Responde D4, siciliana abierta, por parte del blanco, captura y A6. Línea principal, se considera la línea principal de la Taimano, junto a caballo C6, que son dos líneas muy importantes actualmente del ajedrez que se han jugado en numerosas partidas, influida principalmente por este tipo de jugadores campeones mundiales. Sigue con caballo C3, interesante, sigue con el desarrollo y caballo C6. Línea también bastante interesante donde se juega también con dama C7, que es otra de las líneas importantes a la hora de jugar. Sigue con alfil E3, jugada de desarrollo, tranquila, y sigue con los planes normales a la hora de seguir jugando. Y con caballo F6, buena jugada también, sigue desarrollando y también más o menos de la teoría principal. La teoría moderna se suele enfocar más con jugadas con estilo dama C7 y B5 para intentar crear un contrajugado aquí, pero caballo F6 suele ser más de jugadas más antiguas, de aperturas más antiguas. Y alfil de 3, jugada de desarrollo y muy buena también por parte de Boris Spassky. Jugada muy interesante aquí que juega Bobby Fischer y se ve claramente su estilo de juego agresivo, ya que una jugada normal por parte de las negras podría ser a lo mejor D6, alfil B4, dama C7, B5 incluso, aunque B5 no me gusta mucho porque se captura y se queda un poco raro y puedo jugar con E5. Pero vemos claramente aquí que Bobby Fischer iba completamente por Spassky y se ve claramente con esta jugada D5, jugada muy agresiva y que va con la intención de quedarse completamente con el centro y destruirlo, ¿no? Aquí principalmente su idea es jugar por el centro, donde aquí claramente Boris Spassky captura de peón jugando con el peón aislado y como sabemos el peón aislado tiene sus pros y sus contras. En un final le interesa cambiar las piezas al blanco ya que el peón aislado es una debilidad y por parte de las negras no le interesa cambiar piezas ya que da puntos de apoyo muy importantes y limita piezas como puede ser la casilla E4 y C4. Por ejemplo, un caballo puede saltar a E4 y puede crear un contrajuego interesante a la hora de jugar. Por eso es muy importante tener estos conocimientos estratégicos jugando al ajedrez. En Roque, jugada interesante de desarrollo, aprovechando que su rey estaba en el centro. Sigue con la jugada alfil d6, también muy buena, ya que planea puntos con alfil por h2, por ejemplo, e incluir un caballo g4 en un futuro, no se sabe. Así que son jugadas agresivas donde dejan su intención, pero no se sabe nunca. Aquí juega caballo por c6, ya que esas amenazas son bastante molestas. Y simplemente aquí juega alfil d4, jugada bastante buena,
ya que sigue presionando. Aquí, curiosamente, hemos pasado de peones aislados, del peón aislado a los peones colgantes, que también suelen ser una debilidad, pero menos, ya que tienen su punto de apoyo y suelen ser más agresivos en la parte de ese. Podemos considerar que, por ejemplo, una jugada tranquila, por ejemplo, a Boris Spassky, lo que le podía molestar, por tanto, dentro de esta variante, puede que sea que si es una jugada, por ejemplo, que no le interesa, como puede ser A3, por ejemplo, Bobby Fischer ya estaba amenazando planes como, por ejemplo, puede ser alfil por H2, ¿no? O incluso mejor, caballo G4 también parece muy interesante, ya que, por ejemplo, a cualquier tipo de jugada le capturará el alfil y tendrá una posición bastante sana, aparte de estar atacando este punto, ya que, por ejemplo, si hace H3 defendiendo todo, simplemente caballo por, ganaríamos la pareja de alfiles y no solo eso, destruiríamos la estructura de peones, que como sabemos es muy importante. Posteriormente, Bobby Spassky, que es un jugador demasiado bueno, no se iba a dar ese tipo de trucos. Por tanto, juega caballo por, y ese es el motivo por el cual hace alfil de 4 para evitar todo este tipo de asuntos. Muy interesante. Aquí simplemente se enroca para evitar torre 1 y dama F3. Muy interesante la forma de jugar de Boris Spassky, que le está diciendo que le quiere doblar la estructura de peón. Pero como sabemos, Bobby Fischer es un jugador demasiado dinámico y demasiado agresivo. Por tanto, eso a él no le importa si tiene la pareja de alfiles y tiene algún contrajuego interesante. Por tanto, aquí hace la jugada muy buena, alfil 6. Buena jugada, termino el desarrollo y amenazo en algunos momentos C5 para seguir quedándome con el centro. Siempre que me vayas a arruinar la estructura de peones, comeré de dama. Si me haces, por ejemplo, alfil por caballo. No voy a comer de peón, ya que si no me viene jugadas muy fuertes como por ejemplo dama H5. Es decir, si yo hiciera una jugada, por ejemplo, aquí absurda, por ejemplo, si el blanco jugara, por ejemplo, alfil por caballo y yo recapturada de peón, pues simplemente jugaría una jugada como dama H5 y ya estamos viendo cómo simplemente el punto H7 está muy débil, debería antes, tiene que entregar un peón incluso, ya que a F5, alfil por F5 y nos quedamos con ventaja. Por tanto, esto era una de las ideas de Spassky, pero como sabemos, Boy Fischer no se iba a dejar eso. Por tanto, sigue con el desarrollo torre 1, buena jugada, como siempre desarrollando y moviendo piezas al centro, las torres a las columnas abiertas. C5, buena jugada también, ya que el plan de Bobby Fischer es simplemente la actividad, la pareja de alfiles para seguir presionando. Es decir, a él no le importa que le coman el caballo, ya que él tiene planeado el cambio de damas e intentar crear una posición completamente de doble filo para intentar ganar la partida. Por tanto, Boris Spassky acepta el reto y simplemente quiere llegar a un final donde hay una compensación terrible por parte de la pareja de alfiles, que es la estructura de peones a la hora de jugar, pero el negro tiene la pareja de alfiles, así que es una posición completamente de doble filo donde los errores decidirán la partida. Torre a d1, desarrolla la última pieza que le queda y Bobby Fischer hace lo propio. Desarrolla para evitar todo tipo de trucos y que caiga el peón de D5. Alfil E2 quiere aprovechar la debilidad que tiene D5, es decir, su próxima jugada quiere ser alfil F3 para seguir presionando el peón, ya que se ve que está un poco débil. Pero Bobby Fischer, como siempre, no quiere perder la iniciativa, es decir, Bobby Fischer no va a ser un plan que no amenace nada en este momento, porque si ese plan es que no amenace nada, se va a quedar completamente perdido. Un ejemplo puede ser que si, por ejemplo, el negro hace rey H8, o simplemente jugaría alfil F3 y ya estamos viendo cómo el peón de D5 va a caer en la próxima. Por tanto, Bobby Fischer no se va a quedar quieto y no le importa incluso que lo pongan el peón en la 6 porque simplemente juega torre a B8. Es decir, le importa más la actividad e intentarse comer el peón de B2 e intentar crear algún contrajuego que simplemente aguantar sus propios peones. Por tanto, Spassky no se deja el peón, juega con B3 y Bobby Fischer sigue con la presión, es decir, juega C4, jugada bastante interesante y muy buena. Aquí la idea principal de Bobby Fischer es jugar con alfil B4, es decir, a cualquier tipo de jugada que jugara, por ejemplo, el blanco, aquí por ejemplo, si el blanco dice, ay, peón de más, pues simplemente jugaría con alfil B4 y simplemente cuando quiera defender el caballo, pues puede jugar una jugada como D4 y se quedaría con la pieza de más. Muy interesante el juego de Bobby Fischer, siempre buscando contrajuego. Jugador durísimo. Por tanto, C4 juega caballo por D5. Acepta el reto, ya que aquí, como podemos ver, los dos jugadores quieren jugar con chances de ganar. Por tanto, Bobby Fischer ha calculado una línea donde se queda con calidad de más, pero posteriormente se queda con dos peones de menos. Por tanto, es una posición completamente que puede ganar cualquier jugador.
Hay que afinar mucho en el final. Por tanto, lo ve y hace alfil por caballo, torre por caballo y alfil por H2. Buena jugada a la hora de jugar. Y ahora se queda con peón y un peón de más al final porque se come el de H2 a cambio de mejor estructura de peones y el peón de más por la calidad. Por tanto, se come el rey, come aquí el peón, alfil por C4 y como siempre aprovechando la actividad muy buena Bobby Fischer, siempre presionando a sus rivales e intentando llevar a la iniciativa. Torre de 2 jugada muy buena ya que presiona a los dos peones, el de C2 y el de F2 y le da igual todo. Alfil por A6 se sigue comiendo el material y simplemente se come el de C2 para posteriormente amenazar el de F2, pero sobre todo con la actividad. Lo que le interesa a Bobby sobre todo no es que esté reclutando peones, sino que tiene las torres muy activas. En cambio, el alfil de A6 está poco activo, la torre no ha entrado en juego mucho y eso es perjudicial. Torre 2 e intenta cambiar la pieza activa para intentar ganar ese final con los dos peones pasados que tiene aquí, muy interesante para crear una posición de doble filo completamente. Y Bobby Fischer acepta el reto. Simplemente le cambia las torres e intenta meter su torre en la segunda, ya que ahora simplemente si hiciera una jugada normal, digamos por ejemplo rey G3, pues simplemente le jugaría con torre D2 y simplemente alfil C4 se comería otro peón, donde ya tendría ventaja decisiva el negro por la calidad de más. Aquí simplemente no se va a dejar el peón, el jugador fuerte, Boris Spassky, ya que ha visto toda esta línea. Y simplemente lo que va a hacer es actuar con la calidad de más Bobby Fischer para seguir presionando. Por tanto, aquí que tiene que quitar el alfil, pero sobre todo quiere presionar con los dos peones de más que tiene. Pero aquí Bobby Fischer juega de una manera muy fina. Alfil C4. Uno podría pensar aquí jugando, ¿por qué no me como el peón de F2? Si me como el peón de F2. El comerse el peón de F2 tiene un grave peligro y es muy peligroso. Si por ejemplo el rival aquí, si Bobby Fischer aquí hubiese ido a comer el peón, pues simplemente al comer el peón tendría jugadas como A6, como A5, perdón. Y ya que si juega jugadas como torre A2, puede jugar ya con A6. Estos ya son todos muy peligrosos porque ya puede venir con B4, B5, B6 e intentar coronar. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cuando comer el material y no a la hora del contrajuego. Pero como vamos a ver, Bobby Fischer ya tenía planeado todo este tipo de jugadas y ya sabía lo que tenía que hacer contra este tipo de jugadas. Y la jugada buena es torre A2, jugada brillante, ya que lo deja completamente sin poderse mover y poco a poco irá progresando su posición. Jugada muy dura y una clase tremenda de finales de Bobby Fischer, manejando completamente todos los estilos de juego, medio juego, finales y apertura. Espectacular este jugado, la calidad que tenía. Rey G3, buena jugada para evitar que se coma el peón de F2 en un futuro, si en este caso no puede, pero para evitarlo. Y Rey F8, activa su rey para que se note también la actividad de su rey. Ya sabemos que rey en los finales cuenta mucho, así que tenemos que hacer algo a la hora de hacer este tipo de jugadas. Rey F3 sigue activando, quiere intentar llevar al rey para intentar ayudar. Rey E7 hace lo propio de Bobby Fischer y G4. Aquí Bobby Fischer lo tiene todo bastante planeado y hace una jugada brillante de un concepto estratégico espectacular. Jugada que a mí no se me ocurriría en la vida, por supuesto, porque es un jugador espectacular, pero siempre está bien para aprender. Así que impresionante la jugada que hace. Aquí Bobby Fischer hace la increíble jugada F5, que es jugada tan bonita y tan buena. Lo único que quiere hacer es, aún entregando un peón de más, lo único que quiere hacer es crear un peón pasado. Es decir, H5, H4, H3 e intentar buscar contrajuego llegando el rey. Se quita el peón aislado, sino el peón doblado, si no come. Así que le interesa hasta quitárselo el peón. Es impresionante el concepto que tiene a la hora de crear el peón pasado. Boris Spassky aquí simplemente come y juega con F6, jugada muy buena, ya que no podía quitar el rey nunca, porque simplemente le metió alfil F7. Ahora lo único que va a hacer es activar el rey y ayudarse con el peón de H. Como podemos ver, aquí el blanco está en muchísimos problemas, ya que no se puede mover. Entonces, a la hora de no poderse mover, es una posición dificilísima de jugar con blanca. Son jugadas que cuando te quedas sin jugadas es muy difícil jugar. Alfil G8, H6, jugada muy buena, ya que no quiere todavía llevar el peón a H5 porque el rey se queda más cerca a la hora de comerlo. Por tanto, quiere llevar primero su rey y cuando lleve su rey, sí empezará a avanzar el peón. Rey G3, como dijimos de llevar el rey,
Si lo hubiese tenido en H5, lo hubiese llevado a H4 y H5 para comer. Muy bien. Y rey de 6. Como vemos, Bobby Fischer sigue para intentar presionar y crear contrajuego con ese peón pasado. Rey F3 no sabe qué hacer por Spassky, que es una posición muy difícil de jugar con blancas porque no tienes un plan directo. Torre A1, como siempre, quiere seguir también mareando un poco al rival para saber lo que hace y que tome una decisión de dónde quiere llevar las piezas. Muy importante en este tipo de posiciones saber qué quiere hacer el blanco y cómo seguir molestándolo, ya que el apuro de tiempo también influye. Rey G2 y rey E5. Por tanto, quiere seguir presionando por el rey. Muy importante. Alfil E6, buena jugada. Rey F4, ya ha llevado el rey a una posición que le interesa, ya tiene el rey de una forma activa. Y ahora sí puede tirar el peón de H en algún momento. Así que espectacular la forma y la coordinación de piezas que hace, aún entregando material. Alfil D7, como podemos ver, ahora quiere avanzar con jugadas como B4, por ejemplo, a la hora de jugar. Pero Bobby Fischer realmente lo tiene todo bastante calculado. Le mete, por ejemplo, torre B1. Como siempre, a este tipo de jugadas, pues va a tener que volver a defender el peón, porque si no lo vuelve a defender, pues simplemente se lo deja y no tiene ningún motivo. Por tanto, tiene que volver con el alfil. Alfil E6, como comentamos, y torre B2. Él lo tiene completamente calculado, como podemos ver, podríamos pensar, pero ¿por qué Bobby Fischer, por qué aquí Boris Spassky no juega, por ejemplo, una jugada como A5? Porque ha visto que esta estructura con la torre no puede mover ningún peón, ya que si juega, por ejemplo, a 5 simplemente le vendría torre a 2 y simplemente a B4 le vendría torre a 4 y perdería los peones, por lo menos uno de ellos, y con ello la partida. Por tanto, juega alfil C4. ¿Por qué? Ahora la estrategia no le vale porque seguiría con A5 y A6. Por tanto, no le vale. Pero ahora, ¿qué hace? Pues simplemente, como tiene rey ya de forma activa, pues vuelve a la misma estructura de antes. Torre a 2, jugada buenísima, y le sigue sin dejar mover. Es, como decimos, una boa constrictor en el ajedrez. No lo deja moverse para intentar ganar la partida. Muy bien por Bobby Fischer. Alfil E6 y H5. Ya estamos viendo ahora cómo empieza a avanzar los peones y empezar a molestar. Ahora vemos cómo el peón de H era tan importante y qué maniobra tan impresionante ha hecho. Alfil D7 para intentar volver a hacer lo mismo y simplemente le hacía exactamente lo mismo. Aquí simplemente se rinde Boris Spassky, pero él sabía que le iba a venir exactamente el mismo plan de antes que le hizo. Por tanto, prefirió aquí ya abandonar este tipo de jugadas. Simplemente esto se ganaba ya de forma muy sencilla a la hora de jugar por parte de Bobby Fischer, como por ejemplo con jugadas como Rey G4 o simplemente con la misma maniobra de antes. Fíjense que la maniobra que le hace antes, muy espectacular, le mete torre B1 para torre B2 y simplemente dejarlo en sus manos otra vez. Por tanto, como pueden ver, esta partida ha sido muy espectacular, la forma de ganar de Bobby Fischer y a la hora de compartir esta partida tenemos que tener en cuenta también que eran aplazables y que Boris Spassky contaba con toda la ayuda de la URSS de esa época. Bobby Fischer estaba completamente solo, así que tiene el doble de mérito este tipo de partida. Por algo es una leyenda del ajedrez. Bueno, espero que les haya gustado mucho la partida, suscríbanse y muchas gracias por el apoyo y ver el vídeo. Chao, chao.